Shalom, muchas bendiciones. El día de hoy voy a hablarles de la sanidad del leproso. Sabemos nosotros los que leemos las escrituras, que tenemos algún grado de entendimiento, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Elohim, por supuesto. Entendemos que la lepra realmente, aparte que es una enfermedad infecciosa, o sea, es una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente la piel, ¿ok? Dejando abultamientos llenos de pus y escamas que generan dolor y picazón. Es un estado, me imagino, que es muy fuerte, muy incómoda, ¿ok? Entendemos que incluso la lepra tiene un significado espiritual, ¿ok? Y en el contenido espiritual podemos sacar características para darnos cuenta de o entender, ¿ok? Cuando una persona tiene o no tiene lepra espiritual. Por ejemplo, una persona con lepra es muy orgullosa, ¿ok? Vive de la vanagloria, se cree autosuficiente, tiene pensamientos altivos, es carnal, ¿ok? Se deja llevar por las bajas pasiones. Su lengua es como dice Santiago 3:6, dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, perdón, y es inflamada por el infierno. O sea, hablando de personas que prestan su lengua para el lashon hará, para la murmuración, para el chisme, el engaño, la falsedad. Son personas que se la pasan sembrando discordia, ¿ok? No están pendientes realmente de alabar al Padre. Son personas que incluso sufren de una pérdida del discernimiento y su manera de vivir impiden que testifiquen de Yahshua y alaben a Elohim, porque testificar de Elohim y alabar a Elohim no tiene que ver con lo que decimos, sino que tiene que ver con lo que hacemos, el testimonio que podemos llevar. Por eso es que nosotros los creyentes somos como ese libro abierto. Y cuando estamos en el caminar, todo el mundo tiene que ver con nosotros, ¿ok? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que de alguna manera cuidar nuestra manera de actuar y nuestra manera de andar en este camino. Incluso una persona leprosa tiene un corazón endurecido que lo hace insensible a la voz de Elohim. O sea, es ese tipo de personas que por más que uno le diga lo que tiene que hacer, porque el mismo Padre habló, porque está en la palabra, porque X o Y experiencia que podamos tener con el Padre, y simplemente el Padre pues le deja ese mensaje a la persona leprosa, pues la persona busca excusas, ¿ok? Son esas personas que no aceptan la corrección. Y incluso pueden entender que están mal, pero no se arrepienten, no hacen nada al respecto, ¿ok? Y de alguna manera, no sé, hacen lo indebido y hacen lo posible para quedarse en su estado espiritual pecaminoso. Lamentablemente son personas así, con corazón endurecido, todo les buscan una excusa, le dan la vuelta para no entrar en la santificación. Son personas que prefieren quedarse en las tinieblas en vez de exponerse a la luz para que entonces la palabra haga el efecto en ellos. Son personas que incluso el Padre los ha querido ayudar, los ha querido extender la mano, pero ellos mismos pisotean las perlas que el mismo Padre les entrega. Se vuelven como esos cerdos que pisotean las perlas y se vuelven en contra, ¿ok? De las personas que le dan la perla. Son personas que incluso no tienen esa capacidad para renovar la mente porque están sumergidos, están atados, son esclavos del pecado, ¿ok? Entonces, cuando yo me pongo a analizar, de hecho, estudiando todo este tema de la lepra, espiritual más que todo, me llama la atención un pasaje que está en Levíticos 13, versos 45 y 46. Dice, la persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta y cubriéndose la boca gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Me llama mucho la atención la vestimenta del leproso. Un leproso no allí
conforme a lo que dice la palabra, no se viste de buenas ropas. Porque vestirse de andrajos no es vestirse de gala. Vestirse de andrajos es vestirse con ropas rasgadas, en mal estado, sucias. ¿Ok? Esa es la manera de vestir del leproso. Y de paso, con la cabeza cubierta, rasurada. O sea, eso quiere decir que la persona se rasura el cabello, o sea, no tiene cabello, se afeita o se rasura la cabeza. Y con la boca cubierta. Y cuando veo la boca cubierta, me recuerdo un pasaje en Tito 2, creo yo, que lo leí. Yo sé que está en el libro de Tito, yo creo que está en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo estaba hablando de los falsos profetas, de personas que andan predicando lo que no es, que predican apostasía. Y él dijo una expresión que decía así como que aquellas personas que andan predicando apostasía merecen que sus bocas sean tapadas. Déjame buscarlo rápidamente para que vean que no son ideas mías, que no soy la que estoy inventando. Vamos a buscar Tito 2. Voy a buscarlo rápidamente, no lo tenía a la mano, pero ciertamente yo lo leí. Lo encontré. Está en Tito 1, realmente. Tito 1, versos 10 y 11. Dice, porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Ok? Estos trastornan casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas enseñan lo que no conviene. ¿Ok? Por eso es que les dije que, bueno, cuando hablan de boca cubierta me recordó automáticamente este pasaje. Porque, bueno, el leproso realmente, cuando ya al entender o analizar un poco cómo se comporta una persona leprosa espiritualmente, entendemos que de su boca no sale palabra de vida, no salen palabras de paz. Ok, acuérdense que la Shon Hara es todo este tema de la murmuración, todo este tema del chisme, todo este tema de la maldición, porque son personas que maldicen con sus bocas y bueno, que tienen un problema con la lengua realmente. Entonces, cuando vemos estos elementos en la vestidura de un leproso, nos damos cuenta que todo eso es señal de luto. Porque cuando revisamos en las escrituras las personas que estaban de luto, ellos se vestían así. O por lo menos una persona que tenía una buena ropa y se entera que un familiar, un ser querido muere, ellos rasgan sus vestidos, ¿ok? Y por ejemplo, cuando vemos a Job se rasuró la cabeza. Entonces el tema de la boca cubierta, solamente para decir impuro, impuro, me recuerda mucho esto que leímos en Tito. Pero quiero leer un pasaje en Primera de Pedro 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando leemos Apocalipsis 1:6, dice lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. Por eso a él se ha dada la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjate otro pasaje que está en Isaías 61, verso 6. Isaías 61, lo estoy buscando rápidamente acá. Verso 6. Dice lo siguiente: y ustedes serán llamados sacerdotes de Elohim y ministros de nuestro Elohim. Comerán de lo mejor de las naciones y pavonearán con sus riquezas. ¿Por qué les leo esto? Como dice Primera de Pedro, o sea, somos llamados ¿qué? Real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Esa es nuestra identidad, somos Israel. Pero claro, en este caso, en Yahshua, todos somos reyes y sacerdotes, o sea, vamos para eso. Yahshua viene y si estamos en santidad vamos a reinar con él, ¿ok? Pero nosotros tenemos, como quien dice, esa potestad para ministrar en la presencia del Padre, porque tenemos al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo.
Entonces cuando vemos esto, uno tiene que entender entonces cómo debe estar vestido espiritualmente. Estoy hablando de lo espiritual, ¿ok? Entonces, si somos real sacerdocio, ¿cómo es que estaban vestidos los sacerdotes allá en el tiempo de Moisés? ¿Cómo era la orden del Padre? ¿Qué era lo que el Padre ordenó? ¿Cómo deberían estar vestidos los sacerdotes? Porque fíjate una cosa, el estado en el ámbito espiritual, la vestidura de una persona refleja su estado espiritual. Te acabo de decir que el leproso se vestía de andrajos, se vestía el leproso. Y andrajos tiene que ver con mal estado de la ropa, todo sucio, todo rasgado, ¿no? La ropa como está toda rasgada, toda sucia. Y fíjate que ahí no vas a reflejar ninguna hermosura ni nada por el estilo. Pero fíjate que dice el Padre en Éxodo 28, cuando él estaba dando instrucciones de cómo deben estar vestidos los sacerdotes, que se supone que en Yahshua nosotros somos esos sacerdotes ahora, porque tenemos la capacidad ahora de ministrar en la presencia del Padre, podemos entrar a la presencia de Elohim por medio de Yahshua HaMashiach, que es el camino al Padre. Mira lo que dijo el Padre en el versículo 2 de Éxodo 28. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón. Acuérdate que Aarón fue escogido como sumo sacerdote y todo eso, ¿no? Que le confieran que esas vestiduras, honra y hermosura. Y sus hijos, que eran sacerdotes, en el versículo 40 dice: para los hijos de Aarón harás también túnicas, cintos y tiaras, que les confieran honra y hermosura. Así debemos estar vestidos espiritualmente. Honra y hermosura. Una persona leprosa lamentablemente no podía usar vestidos o vestiduras hermosas en buen estado. Tenía que andar así, con andrajos, con la cabeza descubierta y con la boca tapada. Entonces, nosotros tenemos que procurar ser revestidos de honra y hermosura en lo espiritual. Y te digo algo, es mejor ser leproso físicamente y no espiritualmente, porque ser un leproso espiritualmente es mucho peor. Porque aquel que tiene lepra física, pero tiene a Yahshua en su corazón, lo ama, le honra, lo alaba, guarda sus mandamientos, muere, para esa persona es ganancia. Pero para un leproso espiritual, ¿qué ganancia va a tener? Por eso es que tenemos que cuidarnos. Ay, pero ¿cómo es que una persona llega a tener lepra? En las enfermedades hay una etapa que se llama incubación. Y cuando lo analizamos a nivel espiritual, es como un periodo de tiempo en el que la persona estuvo consintiendo en su corazón el deseo de pecar. Lo consiente, y cada vez que lo ve, cada vez que tiene esa imagen del pecado, lo saborea y le da placer, hasta que llega el momento en que lo comete y ¡pam! Es donde viene la infección a la vida de la persona. Entonces tenemos que cuidar mucho en qué estamos pensando. Es muy importante cuidar los pensamientos. Por eso es que la palabra dice: pensad en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo hermoso, en todo lo honesto. En eso tenemos que pensar. Si hay algo digno de admiración, en eso debemos de pensar. Tenemos que cuidar mucho la manera de pensar de nosotros, para que entonces no lleguemos a un estado donde nos damos cuenta que tenemos lepra espiritual. Y tengamos que estar así y que nos veamos así delante de la presencia de Elohim, vestidos de andrajos, con cabeza descubierta y la boca cubierta, y la boca cubierta o la boca tapada. Que Yahweh nos mire y nos vea hermosos delante de sus ojos. ¿Ok? Entonces, vestirse así como el leproso, señal de luto. ¿Pero luto por quién? Pues el mismo leproso lleva su propio... el luto es por él mismo, por la misma persona que carga la lepra, que está infectado de lepra. Y es un estado muy triste, porque ya sabemos que el luto
es signo exterior de pena y duelo, que se manifiesta exteriormente, bien sea por lo que portamos, por lo que vestimos, por la muerte de una persona. La lepra era una enfermedad muy contagiosa y muy peligrosa. De hecho, la lepra, cuando alguien tenía lepra, ya la gente decía, bueno, este está condenado a morir. Pues a nivel espiritual eso puede pasar si no nos cuidamos. Y hay algo que me llama la atención en el verso 46 de Levítico 13, donde dice que el leproso, mientras anda con la llaga, tiene que vivir solo y fuera del campamento. Fíjate que Yahweh, cuando mandó a construir el Mishkan, resulta que mandó a construir ese Mishkan en el medio del campamento. Las tribus rodeaban el Mishkan. O sea, las tribus de Israel estaban alrededor del tabernáculo. Y el tabernáculo se construyó como una representación, vamos a decirlo así, de la presencia de Elohim en el lugar. Porque Yahweh anhelaba morar en medio de su pueblo. Y que un leproso tenga que dejar el campamento es muy triste, porque ahí es donde podemos ver el reflejo de que el leproso está separado de Elohim. Y de paso de sus hermanos de la fe, que son los de la tribu, cuando hablamos a nivel espiritual. Porque nosotros los que estamos sanos espiritualmente, cargamos luz, portamos luz y podemos ayudar al prójimo, y a ese leproso le podemos extender la mano y le podemos dar palabra y podemos orar por esa persona. ¿Ok? Pero la persona está separada, incluso estamos los sanos espiritualmente, estamos en esa armonía espiritual, en ese mover espiritual, y vemos que esa persona leprosa simplemente no está ahí. Está separado de nosotros y separado obviamente de Elohim, porque el que nos sostiene para que tengamos una vida espiritual sana es Elohim, en cooperación con nosotros, porque nosotros también tenemos que cooperar para que la palabra haga efecto en nuestras vidas. Esto no es por arte de magia. Esto es un trabajo entre Elohim y nosotros para que estemos bien espiritualmente. Tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, claro, cuando leemos en la palabra que el llagado, la persona que tiene la llaga, tiene que salir del campamento, lo podemos hasta interpretar como un acto discriminatorio, pero es que la lepra es muy contagiosa y para cuidar el resto del pueblo había que sacarlo. Pero a nivel espiritual, la persona es el que cae de la presencia del Padre, la persona es el que se separa de la presencia del Padre, porque es que él mismo, por su propia decisión, porque eso es así, por su propia decisión ha decidido pecar, ha decidido darle rienda suelta a la carne y por ende está leproso. Y es esa persona el que se separa, porque Yahweh no se quiere separar de nadie, Él quiere estar con todos nosotros, pero somos nosotros los que nos separamos de Él. Y digo que es decisión propia porque allá cuando vemos en el tiempo de Caín y Abel, Yahweh le dijo, el pecado está a la puerta y está ahí pendiente de agarrarte, pero tú tienes el poder para dominarlo. Tú puedes dominar el pecado. Pero lamentablemente nosotros como tal nos dejamos llevar. Y es ahí donde nos separamos de Elohim. Que eso no te pase a ti. Y si tú estás en ese estado, hay esperanza para ti. Hay esperanza. Por eso es que el tema se llama la sanidad del leproso. Hay sanidad para el leproso. Hay libertad para aquel que está atado. Mientras hay vida, hay esperanza. Te voy a leer un pasaje. 2 versículos lo que te voy a leer, pero te voy a hacer un resumen de lo que pasó en ese contexto bíblico. En 2 de Reyes 5 se habla de un general del ejército de Siria o del ejército de Aram, que son unos arameos de Damasco, mejor dicho, que son enemigos peligrosísimos de Israel por mucho tiempo. Resulta que el general del ejército, muy admirado por el rey, tenía lepra. Ese general tenía a su esposa y su esposa tenía una sierva que era israelita. Y cuando la israelita se da cuenta de que su amo tiene lepra, le dijo a su ama, oye, sería bueno que él se fuera a Israel,
que se fuera para allá y se encuentre con el profeta para que, bueno, haga algo por él. Puede orar, interceder, puede orar por él y ir a la presencia del Padre para que él pueda sanar. Sería bueno que él fuera a Israel. Y ese general ciertamente hizo la diligencia, habló con el rey le dio cartas y él fue hasta allá, hasta Israel. Llega a la presencia del rey, después, bueno, en todo ese lío armado, en toda esa diligencia que se estaba haciendo, Eliseo se encuentra con Naamán. Y Naamán, pues nada, se le acerca y todo eso. Y bueno, Eliseo se da cuenta que tiene lepra. Y le dio la siguiente instrucción que está en el versículo 10. Entonces Eliseo mandó un mensajero que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Más adelante en el verso 14 vemos que Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Elohim, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. ¿Qué pasó ahí? Fue una manera muy extraña. O sea, tiene lepra, pero lo mandas a sumergirse en un río. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Pero fíjate que todo eso tiene una connotación espiritual. Cuando vemos río, vamos, me viene automáticamente, y yo me imagino que a ustedes también, una expresión que dijo Yahshua: ríos de agua viva que brota de alguien que cree en Yahshua y que brota para vida eterna, que salta para vida eterna. Pero también cuando vemos el río, automáticamente pensamos en el agua. Y el agua tiene que ver con limpieza. ¿Ok? Mira lo que dice Efesios 5. Vamos a buscarlo rápidamente. Efesios 5, verso 26, dice lo siguiente. Bueno, voy a leerlo desde el 25, pero es para extraer algo allí que ustedes van a ver. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Yahshua amó a su congregación, a su pueblo, y se entregó a sí mismo por él, para santificarlo. Él purificó a su novia en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. O sea que ahí nos está diciendo que el agua es tipo de la palabra. Mira lo que dice Salmo 119, verso 9. Dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo su palabra, o obedeciendo tu palabra, refiriéndonos a Yahweh. Pero mira lo que dice Juan 15 también. Juan 15, verso 3. Dice: ustedes ya están limpios, pero por la palabra que les he hablado. O sea que la palabra tiene esa capacidad de limpiarnos. La limpieza, la sanidad de la lepra espiritual, la santificación viene por la palabra. Ella es la que nos limpia por dentro, trayendo luz a nuestras vidas. Pero no es solamente oír, sino es que es oír para obedecer. De hecho, cuando lees Lucas 17, versos 11 al 19, está el caso de 10 leprosos que se le acercaron a Yahshua, buscando la sanidad. ¿Qué fue lo que les dijo Yahshua? ¿Ustedes tienen lepra? Bueno, vayan al templo, pues. Vayan camino al templo y preséntense ante el sacerdote. Eso no era legal, vamos a decirlo así. Eso no era, o sea, ellos no podían hacer algo así, pero Yahshua los mandó. Pero dice las escrituras que a medida que iban caminando, la lepra se fue quitando de sus pieles. O sea, ellos fueron sanando a medida que iban llegando al templo. ¿Qué pasó allí? Ellos obedecieron una instrucción. Ellos escucharon la palabra y la hicieron y encontraron sanidad. Naamán escuchó la palabra, aunque al principio se resistió, pero la hizo y encontró la sanidad. El secreto ahí no es que no es que conozcas palabra, no es que la leas, es que cuando la oigas, cuando la leas, la hagas para que empieces a encontrar esa sanidad en tu estado espiritual. Y eso es lo que pasa. El orgullo tiene que morir para que aceptes la instrucción
de parte de Elohim para tu bienestar espiritual. Eso es lo primero que tienes que morir, el orgullo. Y cuando una persona es orgullosa, lamentablemente no va a ser obediente. Ese es el detalle con el leproso. Pero es cuestión de determinación. Si la persona sabe que está mal y quiere un cambio, por supuesto que va a ser sano. Pero es importante que oiga la palabra y la haga. Es que yo no puedo, yo no siento que puedo. Yahweh es el que nos da la fortaleza. Todo lo podemos en Yahshua que nos fortalece. Él es el que nos da la fuerza. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Obedecer la palabra. Eso es todo. Oyes la palabra y la haces para poder ser sano de tu lepra. Pero hay algo que llama la atención. Y es que Naamán tenía que sumergirse 7 veces en el Jordán. ¿Por qué 7 veces y no una sola vez? ¿Por qué no 10 veces? ¿Por qué no 5 veces? ¿Por qué tiene que ser 7 veces? Pues el número 7 hace referencia a la letra número 7 del alefato hebreo. Cuando digo el alefato es como decirles el abecedario. La letra Zayin es la letra número 7 de las letras hebreas y significa arado, espada, corte. Aparte que el número 7, según Génesis 2, es símbolo de lo completo y de lo pleno. El arado se usa en la agricultura para preparar la tierra, que es el corazón, para que el agricultor pueda sembrar la semilla, que hace referencia a la palabra. La espada, pues, es la misma palabra de Elohim, según Hebreos 4:12. La palabra de Elohim es como espada de doble filo. Vamos a buscarlo rapidito. Hebreos 4, verso 12. La palabra de Elohim es viva y eficaz, más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de nuestro Padre. Y fíjate que Zayin significa corte, y ese corte es realizado por la espada de doble filo. Y eso hace referencia a la penetración de la palabra en el corazón, en los pensamientos, en las intenciones. Y corte también te hace referencia a la circuncisión. El corazón debe ser circuncidado. Hay que quitar el prepucio que está en el corazón. Corte, Zayin, número 7. Pero también el número 7, según Génesis 2:2, hace referencia al reposo, Shabbat. Sabemos que en el 7º día Yahweh reposó de sus obras. No es porque estaba cansado, es porque él quería santificar ese día número 7. Desde ahí en la fundación del mundo. Cuando leemos Hebreos 3 y 4, ahí se habla del reposo para el pueblo de Elohim. Y ese reposo es nuestra esperanza. Y para nosotros entrar en él es necesario oír la palabra y acompañarla con la fe. La fe involucra las acciones. No es simplemente yo creí y ya, no. O sea, conforme a lo que creíste tienes que actuar, tienes que caminar, tienes que hacer. La clave es no endurecer el corazón, como hicieron los israelitas en el desierto y que provocaron a Yahweh. Eso es lo que hay que hacer para ser sanos de la lepra. Soltar el orgullo, soltar el endurecimiento del corazón, creer que somos autosuficientes y entender que necesitamos de Elohim. E independientemente de lo que Yahweh diga que hagamos, pues hacerlo, porque es para nuestro propio bien. Entonces el reposo lo podemos asociar a la sanidad, porque una vez que un leproso es sano, descansa de esa vergüenza, descansa de esa picazón, de ese dolor que está experimentando en su cuerpo. Incluso el que es sano espiritualmente de lepra entra en el reposo porque está en paz para con Yahweh.
Mira lo que dice Hebreos 3, verso 12 y 14, al 14, mejor dicho, dice: Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Elohim vivo. Más bien anímense unos a otros, día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Yahshua siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y con este pasaje te dejo para que entonces puedas atesorarlo en tu corazón, por supuesto. Y podamos con este mensaje autoanalizarnos, para que podamos, ahora más que nunca, cuidar nuestra manera de vivir, cuidar nuestros pasos, nuestros hechos, cuidar lo que decimos, cuidar lo que miramos, lo que oímos, para la gloria y la honra de nuestro Padre. Que Yahweh me los bendiga y me los guarde. Shalom, shalom.